Vamos a hablar del dólar porque hoy ha sido protagonista entre las noticias del día, ¿verdad? Así es, tenemos aquí a Raúl de la Torre para preguntarte, Raúl, ¿qué pasa con el dólar? Y hay mucha presión y hay mucha tensión en el mercado paralelo, en el mercado marginal del dólar, donde se hacen muy pocas operaciones, pero hacen muchísimo ruido estas pocas operaciones que se hacen. Contra un dólar oficial, que es el dólar que se utiliza para operaciones, por ejemplo, de compra-venta de productos, es decir, exportaciones e importaciones, el dólar al cual se le vende al turista cuando tiene que viajar. Ese dólar está a 5 pesos con 10, el dólar marginal, el dólar ilegal de operaciones no declaradas y que no declara ni el comprador ni declara quien vende, quien hace la operación, llegó a un valor de 8 pesos con 75, 8,70, 8,60 dicen otros. Tampoco hay una certeza sobre ese valor porque también es una versión que va corriendo y se va diciendo. Yo los invito a ver un par de placas que describen un poquito qué es lo que significa el dólar, el valor del dólar, la importancia que tiene para la economía y qué es lo que significa este otro valor. Ahí tenemos la comparación del valor de hoy, 5 pesos con 10 en el mercado legal. El ilegal hay un valor de 8 pesos con 63 que, como le digo, varía de acuerdo a la versión y quién dé la respuesta de a qué valor se está negociando, porque repito, estas operaciones no se registran. Una brecha que hoy llegó a un porcentaje cercano al 70%. ¿Para qué se utiliza el mercado legal de dólares? Lo que decíamos, para el comercio exterior. Ahí en el comercio exterior las perspectivas para este año es que exportaciones sobre importaciones más pagos que se tienen que hacer al exterior está dando un superávit primario de 1.530 millones. Este superávit incluye lo que tiene que ver el pago de vencimientos de deuda, que este año son de 4.300 millones de dólares. Estos son los vencimientos de los dos títulos públicos que tiene Argentina, Bodén y Bonar 2013, nominados en dólares. Es decir, no tiene en perspectiva Argentina un problema de divisas, de balance de divisas para este año. No tiene una exigencia de dólares que tiene que pagar, que estén por encima de los dólares que va a recibir, que van a ingresar. Entonces, ¿por qué este clima? Ahora, entonces, uno se pregunta, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué hay tanta presión y tanta expectativa? La respuesta es que es un mercado muy chico, estamos hablando de 10 millones de pesos que se manejan por día, sobre el otro mercado que maneja aproximadamente entre 100 y 150 millones de dólares, que son los que se liquidan en el mercado oficial. Pero este mercado muy chiquito, lo que se maneja con muchas presiones especulativas y un valor que en realidad nadie sabe cómo se hace. Cuando porque yo puedo decir, yo me pongo a... mercado chiquito, hablamos por ejemplo de lo que está pasando con el dólar turístico, que ayer una resolución de la AFIP dispuso que en vez del 15 ahora se pague el 20% por paquetes o por pago tarjeta de crédito o tarjeta de débito afuera. Bueno, ese dólar turístico, Cecilia, se maneja dentro del dólar oficial. Son operaciones que se hacen en el mercado oficial, de las cuales se hace una retención. Es decir, sobre esos 5 pesos con 10, si querés agregarle un costo del 20%, que te llevaría a 6 pesos con 30, 6 pesos con 20 el valor total, hasta tanto descuentes ese valor de tus impuestos, con lo cual recuperás y volverías al valor. Ahora, esa variación del dólar oficial, Raúl, ¿no hace que se corra un poco también el dólar paralelo? No debería ser. Alejandro, no debería hacerlo porque no hay ningún tipo de impacto sobre la economía real del mercado paralelo. No es cierto que todo el mundo para viajar tenga que recurrir al dólar paralelo y pagar 8 pesos con 50 o lo que le cobren para poder hacer el viaje. Recordemos que todo pago que se hace con tarjeta, ya sea el pago de los pasajes, como el pago del hotel donde vayas a residir, como los pagos que puedan hacer en un restaurante o los viajes internos que hagas al país donde viajas, todo eso lo puedes hacer con tarjeta. Eso cuando te lo liquidan acá se liquida el cambio oficial, no al paralelo ni al marginal. Es decir, puede haber un margen muy chico de algo que no puedas conseguir que te venda la AFIP y que debas comprar en el mercado marginal. Pero salvo ese efectivo para llevar en el bolsillo, si es que no te lo vendió la AFIP, repito, si es que no te lo vendió la AFIP, salvo eso no tiene incidencia en el marginal. Lo que sí tiene incidencia es operaciones que se realizan entre financistas e inversores que están haciendo una presión muy concreta para que el gobierno se vea obligado a devaluar. Dos preguntas te quiero hacer chiquititas. Déjame aclarar algo. Sí. Devaluar no por una presión real como veíamos recién en las placas, porque no hay presión real para que el gobierno deba devaluar. Sí una presión política, un clima que se genera con respecto a se escapó el dólar vale más de 8 pesos. Hay algunos que hablan, el dólar libre le llaman como si fuera realmente
un mercado donde se negocia libremente de compra y venta. El valor real del dólar, como le dicen otros, he escuchado colegas que hablan, bueno, el dólar oficial está a 5.10, el real está a 8 pesos con 50. ¿Real por qué? Porque lo manejan algunos especuladores que ni siquiera dicen con quién hicieron la operación. Yo me pongo de acuerdo con Pedro Brigger y digo, a ver, yo hago que te vendo a vos el dólar a 15 pesos y después informo por teléfono. Sí, acabo de cerrar una operación por 15 pesos. Claro. El dólar paralelo en ese momento pasa de valor. O sea, ¿debería bajar? ¿Debería bajar en un futuro cercano? No debería existir, en realidad, la realidad es esa, no debería existir, digamos. En la medida que se manejen estos valores especulativos, va a estar al valor que esos especuladores decidan ponerlo. ¿Hay fuga de capitales de grandes inversores, Raúl? Esa es una, y la otra es qué pasa con las reservas del Banco Central. Es interesante este punto. Mientras existía un mercado cambiario libre, donde el Banco Central debía atender al mercado para que... digamos, si había una sobredemanda, el Banco Central era el que salía a ofertar los dólares. ¿Ustedes se acuerdan de esta situación? Sí. Que el Banco Central vendiendo y perdiendo reservas. Eso era fuga de capitales porque era fuga de dinero de gente que se iba al dólar y lo pagaba el Banco Central. Hoy que ese mercado está abierto, que el Banco Central maneja un mercado donde se formalizan las operaciones, lo que sucede en el otro no es fuga. Es dinero que se sacan unos a otros a cambio de un valor en precio que también se negocia entre unos y otros. Eso no hay fuga. Fuga sería si tuviéramos el problema de que hay empresas que están sacando sus capitales al exterior y estarían sacándolo del mercado local. El otro tema que yo te agrego, aunque no me lo hayas preguntado, es hay fuga de operaciones hacia el mercado marginal, es decir, hay exportadores que en vez de liquidar el 100% de las exportaciones, liquidan, por ejemplo, el 50% o el 80% y el resto se hace una diferencia liquidando esos valores, no declarando la exportación, ¿se entiende? Y vendiendo, y el dólar vendiéndolo en el mercado marginal, se estarían haciendo una diferencia del 60% sobre el valor. Parecería ser muy tentador. El Banco Central asegura que está haciendo un seguimiento y no se detectan fugas importantes a través de este tipo de operaciones. Ahora, Raúl, por un lado está esta guerra contra los fondos buitre, ¿no? Por otro lado, dentro del mercado interno, estas avanzadas especulativas que buscan generar un clima de incertidumbre, de miedo y de pánico hasta con el dólar, con lo que culturalmente significa el dólar para la economía y para los ahorros de los argentinos. Correcto. ¿Hay sospechas de quién puede estar detrás de todo esto? Seguramente hay sospechas. Primero, te aclaro el tema de la actitud de los argentinos. Hay un convencimiento de que culturalmente la gente cuando ve subir al dólar se cree que lo que va a pasar es que va a seguir subiendo el dólar. Todo el mundo está convencido de eso. Si el dólar pasó de 6 a 8 es porque seguramente va a llegar a 10. Si pasa de 8 a 10 es porque seguramente va a llegar a 12. Esta es la cultura y los hechos históricos le dan la razón a este tipo de cultura. Es lo mismo que la inflación. Se aumentan los precios y van a seguir aumentando. ¿Por qué? Y porque siempre fue así. Digamos, esta es la respuesta práctica, usual, y entonces contra esto también hay que pelear. Se me escapó lo que me habías preguntado con respecto... No, simplemente si hay sospecha de quién ¿Hay sospecha quiénes son? Sí, hay sospecha quiénes son, por lo menos quienes están buscando favorecerse con este tipo de operaciones. Sectores financieros que se beneficiarían con una devaluación importante, fuerte, que el gobierno tuviera que hacer, porque eso haría que conviertan los activos que tienen en dólares en pesos a un valor mucho mayor. Sectores exportadores que también se verían beneficiados por el cambio de un producto que vendieron en dólares y lo cambian a pesos a un valor mucho mayor, tendrían un beneficio muy grande. Sectores monopólicos que tienen también la posibilidad de tener algún tipo de ingreso en dólares o cambiar a dólares sus valores y al devolverlo a pesos harían esto. Y otros sectores que son los que más activamente se manejan, aunque no sean económicamente los más importantes, que son los que han apostado al dólar. Raúl, los que han comprado grandes cantidades de dólares y están esperando la devaluación para cerrar el negocio. Permítanme dar la respuesta. El gobierno va a estar obligado a devaluar por las condiciones de la economía real, no, que es lo que queríamos mostrar en las placas iniciales. Por una cuestión de balanza comercial que este año estaría dando exportaciones sobre importaciones, 10.000 millones de dólares de diferencia a favor. Con esto se paga lo que hay que pagar de deuda externa, se paga todo lo que hay que pagar de servicios al exterior. No habría necesidad de dólares, más el colchón que significa unas reservas de arriba de 43.000 millones de dólares. Esta es la postura. ¿Qué es lo que puede hacer que obligue al gobierno a devaluar y que se vea presionado políticamente y que haya una demanda general y pública diciendo acá hay que devaluar y no hay otra solución?
Es un escenario que algunos están alentando para que suceda. El gobierno está convencido que no lo va a hacer. En este momento hay una reunión en Olivos entre la presidenta del equipo económico. Exactamente. Fundamentalmente la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pon, el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. Tengo entendido que también está el vicepresidente Amado Budia y algún otro funcionario del área económica. Creo que fundamentalmente informando a la presidenta sobre la situación. Si va a haber o no va a haber algún tipo de definición, determinación o medida, eso habrá que verlo en función de la evaluación que se haga. ¿Qué se me ocurre a mí que puede ser una medida posible? Es porque además uno lo ve en algunas declaraciones que se hicieron el día de hoy. El ex presidente del Banco Central, Aldo Piñanelli, un hombre muy ligado a Roberto Labaña y anteriormente a Eduardo Duhalde, y hoy a través de Labaña muy ligado a Macri. Hernán Lacunza, que es un economista que acompañó a Martín Redrado en la gestión del Banco Central. ¿Cuál es la opinión que hacen estos economistas? Dice, bueno, se tiene que acabar esto del gobierno, que políticamente, ministros o funcionarios que hablan del marxismo, así lo han dicho, que hablan del marxismo, si la cosa la están manejando mal con la situación que tiene es porque hay que cambiar los jugadores y lo que no está bien parado el equipo. Pero está esa en la gente cancha. no sabe lo que es el marxismo. Pero en principio, yo diré algunas cosas que escucho, que leo, me da la impresión que tampoco saben de economía, pero más allá de mi opinión, digo, hay una intencionalidad política, un intento de sacar a la presidenta del Banco Central y poner a alguien más afín a los criterios de estos sectores especuladores. De esto a mí no me cabe ninguna duda, que todo esto está jugando. Y es un año electoral también, ¿no? Y es un año electoral, es una situación donde lo que no, como muchas veces ocurre, lo que no se puede lograr con votos, por ahí se logra con un golpe de mercado. Y son situaciones donde muchos sectores están jugando una apuesta grande. Se acaba la plusvalía, los medios de producción son de quienes lo trabajan y se terminó la historia, digamos. Y esto es lo que está haciendo el gobierno, de lo que no están de acuerdo los otros te diría, Sería gracioso. y ya lo último, hay una resistencia muy grande de estos sectores a todo tipo de intervención del gobierno, de controles, de regulaciones. Sí. También esto es una respuesta que están dando estos sectores a las regulaciones. Y yo creo que en algunos puntos quizá el gobierno debe avanzar con más regulaciones. Por ejemplo, comercio exterior. ¿Qué está pasando si, como algunos están comentando, y esto en las próximas horas se verificará, hay exportadores que no están liquidando exportaciones, están reteniendo exportaciones para que el gobierno no tenga los dólares que debería tener? Habrá que hacer algo con eso. Y me parece que el que lo tiene que hacer es el gobierno, el Estado. El Estado debe intervenir en función del bienestar común y no que la cosa funcione en función del bienestar del más fuerte, que es lo que pretenden estos sectores. Muy bien, muchas gracias Raúl de la Torre por su tiempo, por estar aquí, ha estado muy claro.